Estos son los distintos puntos que vamos a ver en este tema. Los niveles de compactación del ADN, el ciclo celular, mitosis y citocinesis, la meiosis, la herencia biológica, las leyes de Mendel, herencia no mendeliana y algunos ejemplos de cruces con algunos problemas. Estos son los distintos niveles de compactación del ADN. Empezamos por el menor, la cadena doble hélice, que tiene un diámetro de unos 2 nanómetros. Esa cadena de ADN se enrolla alrededor de unas histonas, unas proteínas, que son estas bolitas, y eso produce un nivel de compactamiento que se llama cuentas de collar, como si fuera un collar, y eso mide aproximadamente unos 11 nanómetros. A su vez, estas cuentas de collar se enrollan sobre sí mismas en un nivel de compactación superior de 30 nanómetros. Posteriormente se produce un plegamiento en bucles, que es este nivel de aquí, donde ya el compactamiento produce una estructura de un diámetro de alrededor de 300 nanómetros. De ahí a un empaquetamiento de 700 nanómetros y finalmente a los cromosomas. Este cromosoma es un cromosoma metafásico que tiene 2 cromátidas y el cromosoma con las 2 cromátidas tiene un diámetro de 1400 nanómetros. Hay que saberse también la diferencia entre especies haploides y diploides. Las especies haploides son las que tienen 2 juegos por cada cromosoma y que son la gran mayoría de los organismos pluricelulares. Dentro de las especies diploides hay los cromosomas que no tienen nada que ver con la identificación del sexo, que se llaman autosomas, y los cromosomas sexuales. Estos son los cromosomas de la especie humana, y ahí tenéis el cromosoma X y el Y. Y ya sabéis que en el caso de las mujeres es XX. La diferencia está en que el cromosoma Y es mucho más pequeño y no codifica prácticamente ningún carácter, lo cual determina la transmisión de los caracteres, la expresión de los caracteres que se transmiten en el cromosoma X. Por otro lado, existen las especies haploides que tienen solo un juego de cromosomas. Hay que saberse también las partes del cromosoma: el centrómero, los brazos, los 4 brazos, las 2 cromátidas, el kinetócoro, que es donde se une al uso acromático. En fin, esto es un repaso. Dentro del ciclo de vida de una célula existe, que es lo que se llama el ciclo celular, es este gráfico que tenéis aquí. Hay 2 grandes fases, una fase que es la interfase y otra fase que es la mitosis o la división celular. ¿Vale? La interfase es lo que hay entre una mitosis y la siguiente. Y en la división celular está la parte de la división del núcleo, que es la cariocinesis o lo que llamamos normalmente mitosis, y la citocinesis, que es la división del citoplasma, que es diferente entre vegetales y animales. El ciclo celular, por su parte, tiene 3 fases. La interfase tiene a su vez 3 subfases. La fase G, que es donde se produce en general el crecimiento celular. Algunas células pasan a una fase G0, que digamos que se quedan ahí en stand-by para decidir si se diferencian o no. Algunas permanecen unos días y otras permanecen años. Si la célula va a dividirse, pasa a la fase S, es donde se produce la síntesis de ADN, la replicación, y en la fase G2 es cuando la célula se prepara para la división. Y así empieza la mitosis. La división mitótica es aquella división celular que produce 2 células iguales a la célula madre, tanto en dotación cromosómica como en características. Las funciones que tiene la mitosis son 2: la reproducción en organismos unicelulares y el desarrollo y crecimiento en pluricelulares.
¿Cuál es el significado, por tanto, de este proceso a nivel biológico? Pues que se trata de obtener células con idéntica información genética y permitir el crecimiento. O sea, si yo me encuentro una pregunta que dice en qué consiste, cuál es el significado biológico y la importancia de la mitosis, tengo que responder que en organismos unicelulares es el proceso de reproducción y en pluricelulares es el desarrollo y el crecimiento, permite el desarrollo y el crecimiento. Bien, las fases hay que saber qué ocurre en cada una de ellas y reconocer los esquemas, ¿vale? Esto sería la interfase, la profase, donde empieza a formarse el uso acromático, se desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se condensan y se duplican. La metafase, donde esos cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de la célula, como veis aquí, enganchados al uso mitótico, uso acromático. Posteriormente esos cromosomas se van separando, separan sus cromátidas estiradas por el uso acromático del que ha producido el centrosoma. Por tanto, hecho importante, en la mitosis se separan cromátidas. Y por último, la telofase, donde ya volvemos otra vez al principio, es decir, las dos células a las que ha dado origen el proceso empiezan a formar la membrana nuclear, a descondensar los cromosomas. Posteriormente a esto se produce la citocinesis. La citocinesis se produce, como he dicho antes, de dos maneras diferentes en función de si son células animales o vegetales. En el esquema de la izquierda, tenéis una citocinesis animal y lo que ocurre es que se produce el estrangulamiento del citoplasma para dar lugar a las dos células. Hay un punto en el que la citoplasma se va estrangulando, se forma lo que se llama un anillo contráctil. En vegetales, sin embargo, es diferente porque lo que ocurre es que en el plano ecuatorial de la célula que está dividiéndose se empiezan a depositar, se deposita celulosa formando una especie de pared que se llama el fragmoplasto, que acaba dando lugar a dos células distintas. Pero existe otro proceso de división celular, que es aquel que da lugar a los gametos en los organismos pluricelulares. Y este proceso se llama meiosis. La meiosis es un proceso de división por el cual en una célula 2N da lugar a 4 células N. Y está formada por dos procesos. Un primer proceso que se llama meiosis 1 y un segundo proceso que se llama meiosis 2. El primer proceso, la meiosis 1, tiene 4 fases iguales en nombre a la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, pero existe una diferencia. Y es que en la profase 1 se produce el emparejamiento de los cromosomas homólogos. De manera que en esta fase se distinguen a la vez dentro de ella 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Qué ocurre en cada una de esas fases? En el leptoteno los cromosomas se ven como unos filamentos largos y delgados. En el cigoteno los dos cromátidas hermanas se aproximan a las cromátidas del cromosoma homólogo, ¿vale? Aquí el cromosoma azul se aproxima al cromosoma rojo, que es su homólogo, los grandes, y con los pequeños lo mismo. Estamos partiendo de una célula con dos cromosomas. En el paquitene, entre esas cromátidas de los homólogos se puede producir un intercambio de fragmentos, ¿vale? A ese intercambio de fragmentos se le llama recombinación. Posteriormente al paquiteno, el diploteno
los cromosomas homólogos quedan unidos por ese punto en el que se producen los entrecruzamientos y forman lo que se llaman las quiasmas. Y por último, la diacinesis, que es donde las cromátidas llegan a su grado máximo de empaquetamiento, se disgrega la envoltura nuclear y aparecen las fibras del uso cromático. O sea, la diacinesis es donde empieza la metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas se disponen también en el plano ecuatorial de la célula, pero en este caso se disponen cromosomas, se emparejan los homólogos, que ya se han recombinado, o no. De manera que en la siguiente fase lo que se separan son cromosomas homólogos, ¿vale? Y la telofase es vuelta a empezar, la formación de las membranas, etcétera, etcétera, y la formación de dos células. En este esquema de aquí tenéis ampliado lo que sería el retrocruzamiento, la recombinación y las tétradas, ¿vale? Tenemos un cromosoma con estos 3 genes y su alelo con esos 3 genes. Pues aquí vemos que el resultado de esta quiasma o de esta recombinación produce un cromosoma con una cromátida igual, otra cromátida que es distinta, esta también es distinta y esta es igual que la inicial. La siguiente división meiótica es la meiosis 2 y es una mitosis normal, donde ya se separan las cromátidas. Bien, vistos los conceptos previos para entender las leyes de Mendel y la transmisión de los caracteres, hay que repasar también algunos conceptos de genética. Aquí tenéis lo que es la genética, la citogenética, un gen que es un fragmento de ADN, un carácter, cada uno de los caracteres morfológicos y fisiológicos que nos permite diferenciar un individuo de otro. El locus es el lugar que ocupa el cromosoma el gen en un cromosoma, Haploide es aquel individuo o célula que solo posee una copia de la información genética. Homocigótico, raza pura, es el individuo que para un carácter tiene los dos alelos iguales. Vamos a ver que alelo es cada una de las diferentes formas de expresión de un carácter que está en cromosomas homólogos. Los vamos a indicar con letras, mayúsculas si es dominante y minúsculas si es recesivo. ¿Vale? Las razas puras cuando los dos alelos son iguales, tanto si son dominantes como si son recesivos. El genotipo es el conjunto de genes de un organismo. Cuando hagamos los problemas, pues será el conjunto de genes para ese carácter, como son los alelos. Y el fenotipo, que no lo veo aquí, pero el fenotipo es lo que se expresa. Esto lo veremos. El fenotipo está aquí, ¿vale? O sea, los genes pueden ser unos, los alelos pueden ser unos, pero la expresión que vemos puede no corresponderse o podemos no identificar el genotipo porque el ambiente o la relación de dominancia enmascara esos genes. Cruzamiento prueba es aquel que se hace con el homocigótico recesivo y hay, en función de los caracteres que podemos estudiar, hay monohíbridos, dihíbridos y polihíbridos. Herencia codominante es aquella la que no domina ninguno de los alelos, sino que se expresan los dos. Es el caso de los problemas de los grupos sanguíneos. Y hay otro caso, que es el caso de herencia intermedia, cuando el híbrido
produce un fenotipo diferente.